Bernardo Pérez Andreu, doctor en Teología y profesor de Teología en el Instituto Teológico de Murcia, de la Orden de Frailes Menores, de los franciscanos. Ha participado en la celebración del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, hablando de la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio que tiene que aportar a los cristianos de hoy, especialmente a los que están comprometidos en movimientos, en realidades del apostolado seglar. Sí, Francisco nos ha dado un documento que es importante porque es un documento programático para su pontificado y programático también para la Iglesia del siglo XXI. Hemos dicho que este documento es realmente el primer documento de la Iglesia del tercer milenio. Esa Iglesia que necesita volver a las fuentes. Por eso se llama así, la alegría del Evangelio, y comienza con esa vuelta al Evangelio, no a poner el énfasis en los dogmas, sino en el Evangelio, en vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio supone plantear una iglesia de salida, una iglesia exodal la llama él. Una iglesia exodal que tiene como referencia el éxodo, el pueblo oprimido que sale de la opresión de un imperio, pues ahora mismo estaríamos en una realidad mundana de sufrimiento, de muerte, de injusticia, y debemos salir hacia otra realidad. Y eso lo tiene que hacer la Iglesia como sacramento universal de salvación, y es misión de todos los cristianos. No es misión de una parte o de otra parte de la Iglesia. Todos los cristianos, en virtud del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la resurrección de Cristo, somos enviados a construir el reino. No unos son sacerdotes y tienen que construir la Iglesia y otros somos laicos, como podría ser la Acción Católica o los movimientos apostólicos, y tienen que trabajar en el mundo. Esa dicotomía queda completamente desfasada. Lo que hay es una voluntad de Dios de salvar a la humanidad, de hacerlo en comunidad, y esa es la misión de la Iglesia de construir el reino. Por otro lado, esto se tiene que hacer con un compromiso comunitario. Un compromiso comunitario que tiene que tener como primer piedra fundamental la inclusión de los pobres. Una sociedad digamos que se justifica y se legitima en función de cómo trata a los excluidos. Y los tiene que tratar incluyéndolos. Para eso hay que atacar una economía que él dice que mata, una economía que excluye a la mayor parte de la humanidad, que es una economía asesina, una economía que mata, y tenemos que crear una economía de tipo humano. Por otro lado, tenemos que poner el acento en el bien común y en la paz social. El bien común es que todo lo que ha sido creado está en función de todos los hijos de Dios, no en función de que alguien obtenga un beneficio o no. El lucro no puede ser la estructura del sistema económico, sino que tiene que ser el crear un bienestar para toda la sociedad. Y eso provocará la paz social. Esto unido a la búsqueda del diálogo con todos aquellos que intentan trabajar en este camino, nos permitirá ser a la Iglesia ese vector de cambio y de transformación de la realidad. ¿Dónde radica el éxito de Francisco? ¿Por qué sus mensajes parece que llegan de otra manera? Yo creo que es porque Francisco es un hombre con sentido común, es el papa del sentido común. Dice cosas que cualquiera puede pensar, como por ejemplo la cuestión de que el celibato no es un dogma, y puesto que no es un dogma el celibato, perfectamente es una regla que puede ser modificada. Con lo cual, lo que llega de Francisco es la capacidad que tiene para identificar cosas normales, que todos podemos pensar. No hacer grandes discursos, sino llegar a la gente, y llegar con los medios de la gente. Eso se lo ha dado el gran bagaje de trabajo en América Latina, en grandes diócesis, y el contacto con los demás. ¿Qué piensas cuando oyes a determinados sectores de la Iglesia que dicen que Francisco no ha dicho nada nuevo? Que todo esto ya lo habían dicho otros papas. Sí, el problema no ha dicho nada nuevo porque todo lo que ha dicho está en el Evangelio y otros lo habían dicho, pero no habían puesto el acento precisamente en esa renovación, en ese buscar una renovación total de la Iglesia. Es novedoso el cómo lo dice, las formas, las maneras, el modo de dirigirse a la gente, el modo de expresarlo, y es nuevo la realidad de que el Evangelio se vaya a vivir, porque hasta ahora se nos ha predicado el Evangelio y se nos ha envuelto en una cáscara, una corteza de dogmas, de ritos, de instituciones, que no es precisamente el Evangelio. El Evangelio es el núcleo y lo demás es accesorio. Y yo creo que ahí está lo novedoso. Si alguien no ve que aquí hay algo verdaderamente novedoso, realmente tenemos un problema. Y finalmente, ¿cómo podemos los cristianos difundir, transmitir, sentir y conocer más las palabras de Francisco y sobre todo su mensaje como Papa? Sí, primero es conocerlos, leerlos directamente, pero hay que estar en los grupos donde esto se vive.
Hay que estar en los grupos como pueden ser la Acción Católica, comunidades parroquiales, difundir este mensaje, trabajarlo en conjunto y ponernos a trabajar porque uno solo, unus cristianos, nullus cristianos. Ya lo dice la tradición, un cristiano solo no es un cristiano. Cristianos somos en comunidad, porque nos hacemos cristianos como nos hacemos personas con los otros, en la familia, en el grupo, en la comunidad, en la sociedad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Precisamente en esas comunidades. Y tenemos que hacer que las comunidades cristianas, las parroquiales, la Acción Católica, las que sean, las comunidades cristianas sean focos en los que no solo se conozca, sino que se transmita este mensaje y se ponga en práctica, que es lo que importa. Muchas gracias. Gracias a vosotros.